Muy buenos días chicos, hoy día estamos viendo el tema de la República Aristocrática. ¿Ok? ¿Sí? Un ratito que voy a acomodarme esto. Lo que pasa es que mi pelo está muy grande y ya hasta que me fastidia un poco. Bien, ahora sí, vamos a ver. La palabra aristocrática. ¿Qué significa? Esto lo puso Jorge Basadre en su libro de Historia de la República, un periodo en el que fueron presidentes, digamos, un grupo de la gente de la alta élite del Perú, ¿no? Bueno, acá tenemos al señor ambulante que está ofreciendo su naranja. Bien, hay un ratito, ya voy a tratar de esperar que pase. Bueno, ya se está alejando. Sí, empezamos entonces, muchachos. Aristocracia viene de Aristo, o sea, la punta de una pirámide, es decir, y crático de orden, ¿no? De gobierno. Entonces, el gobierno de unos cuantos. En la pirámide, en la parte más alta, está la clase más elitista, o sea, los que tienen poca cantidad, ¿no? Y, bueno, en la parte baja, que es la mayoría, que es la parte más ancha, ¿no? Es el pueblo. Entonces, así se le llama aristócrata, ¿no? Esa palabrita que ya les estoy explicando el porqué. Bueno, Jorge Basales la define, ya lo habíamos dicho. Esta república aristocrática se va a dar aproximadamente 20 años, ¿sí? Después de la guerra con Chile, después de la reconstrucción nacional, ¿no? De Nicolás de Piérola, eh, va a aparecer en el gobierno esta gente, ¿no? De clase alta, ¿sí? Que habían heredado prácticamente eh, los hijos de los hacendados, etcétera, ¿no? Eh, el problema acá viene que es con la exclusión del resto de la población, ¿ya? Exclusión, ¿qué significa? Que hicieron de lado al resto de la población. Y esto fue triste, ¿no? Fue triste, una parte muy triste de la historia peruana. Eh, El gobierno entonces va a estar en manos de las familias más adineradas que tenían como poder económico la producción, por ejemplo, de caña de azúcar, ¿no? Acá también faltó poner la caña de azúcar y el algodón, ¿no? Mm, el algodón, ¿sí? Los gobernantes eran expertos en el manejo económico, sin embargo miraban con cierto rechazo las costumbres andinas o amazónicas, y no cierto rechazo, un rechazo total a esta gente, ¿no? O sea, a nosotros los mestizos, los indígenas, un desprecio, ¿no? La cultura andina fue despreciada por los altos círculos limeños en el momento en que se fomentaban las artes y la cultura. Sí, profesor, pero arte y cultura, pero llegadas de Francia o Inglaterra, ¿no? O sea, el mundo andino, el mundo amazónico no tienen cultura, no tienen arte, no tienen nada. Son un pueblo de salvajes, del cual ellos se hastían. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué significa hastiarse? Despreciar. O sea, había un desprecio. ¡Ah! Estos cholos, estos indígenas, estos salvajes, ¿no? Entonces, ahí viene un gran problema, triste para el Perú. En el aspecto social, los sectores sociales durante la República Aristocrática fueron los siguientes, ¿no? La oligarquía, ¿no? Clase alta, aristócratas. Acá también, decir oligárquico o aristócrata es casi lo mismo, se puede decir, ¿no? Se reconocían por su linaje, es decir, la pertenencia a una misma familia. Formaron un círculo cerrado, ¿no? Que se repartían entre ellos los altos cargos políticos y de esa forma monopolizaron el Estado para su propio beneficio. Eran los dueños de las grandes haciendas y empresas del Perú y se encontraban unidas a través del Partido Civil, ¿no? El Partido Civil pues se prestó para, mejor dicho, el Partido Civil fue fundado por esta gente, ¿no? Que creyó ver que podían seguir haciendo pues de la suya en el Perú. Aquí les voy a recomendar, muchachos, que lean esta obra genial de Bryce Echenique, Un mundo para Julius. ¿Sí? Si alguien ha leído esta obra, habla justo de la clase alta, ¿no? De la aristocracia limeña, ¿ya? De los pitucos, como dicen, ¿no? Entre comillas, alguna gente, ¿no? Pero hablamos de la clase alta, dueños de, no dueños de un negocio, ni dueños de dos empresas, dueños casi de todo el Perú,
¿no? De tierras extensas, hablamos de millones de ganancias, ¿no? No, profesor, yo también soy clase alta porque vivo en el cerro, en la parte alta, no, pues, ¿no? O sea, son gente que tienen un poder económico bastante fuerte y desprecian a la clase marginal, ¿no? Por eso se llama marginal, porque los marginan. Vamos a ver la otra clase, ¿no? La clase media, que está compuesto por los profesionales, como empleados del Estado, empleados de las empresas, ¿no? Trabajan en los bancos, en los almacenes, etcétera, ¿no? Eso es una clase media, ¿sí? Y la clase popular, a un ratito, ahorita veamos la foto, está formada por artesanos, pequeños comerciantes, vendedores, callejeros, obreros de todo tipo. La mayoría de obreros de fábrica vivían en las zonas periféricas de Lima, ¿no? Estos obreros pues eran los campesinos que dejaron sus tierras, sus chacras, para venirse a Lima a tener un futuro mejor, ¿no? Y se convirtieron en los obreros de las fábricas, ¿no? El proletariado, dice, así se le llama, ¿no? Eh, la prole, o sea, la gentuza, si lo quiere llamar así, ¿no? Estaban los campesinos, quienes eran víctimas de la explotación y usurpación de las tierras. Ellos, debido a la autonomía que gozaban pues los hacendados y gamonales aliados de los grupos de poder, ¿no? Entonces aquí vemos pues una pirámide que en la parte más chiquita, en la punta, en la arista, ¿no? En la arista alta, están los aristócratas y en la parte baja, toda esta gran masa, ¿no? La clase media en el medio, pues es media porque está entre el medio, y los pobres, ¿no? Aquí vemos pues a los obreros, ¿sí? Y a los campesinos, ¿ok? ¿Qué cosas hicieron durante estos 20 años en el aspecto económico? Pues la exportación de materias primas fue el sector fundamental de la economía. O sea, se exportaron materias primas, ¿ok? Eh, bueno, eh, la caña de azúcar, el algodón, los minerales, ¿no? Para la cual se necesitó mayor inversión extranjera, ¿sí? Empezamos a tener un boom económico, o sea, esta gente aristócrata se hacía rico y millonario con la agricultura, ¿no? Exportábamos materia prima tales como el algodón, el azúcar y la minería, como, como es hasta ahora. Uy, se me ha caído. Como es hasta ahora, ¿no? Entonces la agroexportación empezó a crecer, ¿sí? Se dio principalmente en la costa, ¿no? Con la caña de azúcar y el algodón. En la sierra se mantuvo el poder de los hacendados, ¿ya? Se mantuvo el poder de los hacendados y de los gamonales, ¿sí? A finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX se produce el llamado boom del caucho, bueno, este es otra cosa, en la selva, a partir de la cual la ciudad de Iquitos creció rápidamente, ¿no? Pero veamos que en la costa del Perú, sobre todo, o sea, lo que se desarrolló más fue en la costa del Perú, ¿no? Con estos aristócratas que tenían sus grandes tierras en Trujillo, en Ica, ¿no? En el sur del Perú, o sea, en el norte chico de Lima, en Huaral, o sea, toda esa parte después pertenecían a grandes hacendados, ¿no? Gente de dinero. Ok, aquí les he puesto una foto pues de cómo eran las haciendas. Miren, ve. Esto, por ejemplo, creo, si no me equivoco, esto es en Ecuador, pero es muy parecido acá a Lima, al Perú. Acá los campesinos, cientos y miles de ellos trabajando, condenados a vivir una pobreza extrema, mientras los gamonales hacendados, pues, empiezan a disfrutar de lo suyo, ¿no? Y se decía, pues, que ese gobierno del Perú, aristócrata, estaba convirtiendo el Perú en una especie de un gran poder económico. Sí, está muy bien eso, pero el problema es concentrado en quiénes. Bueno, hubiese sido pues de que esto hubiese beneficiado a toda la población, ¿no? Que si al campesino le empezaran a pagar pues su sueldo 4.000, 5.000 soles por trabajar en la chacra, ¿no? Pero lamentablemente no es así, pues, ¿sí? Eh, Acá vemos, por ejemplo, las haciendas. Esto me hace recordar muchísimo. Esta es una hacienda en el norte, pero me hace recordar mucho a, a la avenida Vice, ¿sí? Próceres de la Independencia.
Ya muchachos, desde Hacho, antes venía así, esta era la hacienda de los Nicolini, ¿ya? Y los caminos eran anchos, así, grandes, para que puedan pasar las carretas, los caballos, los burros, ¿no? Llevando pues los, las cañas de azúcar. Entonces acá en el proceso de independencia era así de ancho, así grande era la, digamos, el camino carrozal de la hacienda, que la puerta principal queda pues en la hacienda, quedaba en la hacienda, donde metro, está metro ahorita y que ha quedado como paradero la hacienda, ¿no? Sí, así. Entonces aquí vemos pues la vida agrícola en el norte del Perú y en el sur del Perú, ¿no? Y miren cómo eran las grandes haciendas, ¿no? Una casa principal donde en el mundo para Julio Gracias que decía, ¿no? Julius, por ejemplo, el niño, decía que su tío, que era el hacendado, ni siquiera miraba ni sabía cuántos trabajaban para ellos, ¿no? Y esa era la vida, pues, condenada de los campesinos. Eh, una vida triste de divisionismo, ¿no? Profesor, pero así era mitad mitad, no, pues, ¿qué va a ser mitad mitad del Perú? ¿Hablamos de cuánto? ¿500.000 aristócratas? 500.000. Y el Perú tenía 12 millones de habitantes. O sea, los aristócratas no llegaban ni siquiera a 1 millón, ni siquiera. O sea, el 95% de los peruanos eran pobres. El 3-4% era la clase media. Y el 1% eran los aristócratas. O sea, no te confundas, pues chicos. O sea, aquí hay una desigualdad tremenda, terrible, terrible. ¿Sí? Muy pocos, ya, la minería, ¿no? También empezó a tener auge, ¿sí? Eh, se desplazó, se trajo inversión extranjera, aquí vinieron pueblos norteamericanos, ¿ya? Y los ingleses, lógicamente, ¿no? Empezaron a invertir acá, ¿ya? Se van a dedicar a la extracción del vanadio, mercurio, plomo, zinc, y sobre todo el cobre, ¿no? En la Oroya principalmente. Aquí vemos los mineros, aquí vemos la ciudad de la Oroya, ¿no? En esa época, centro minero por excelencia, ¿sí? Y bueno, que sirvió para que eh, digamos, estos dueños de estas grandes empresas se llevaran casi todo nuestra minería y no ayudaba en nada al desarrollo de los pueblos, ¿no? Para nada. Eh, vamos a pasar a la industria incipiente, pero aquí vamos a hacerlo en el segundo video, muchachos, ¿ya?